Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga una vez más aquí a Bible Time. Queremos darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Este es un tiempo donde lo aprovechamos para la lectura de la palabra de Dios, pero a la misma vez aprendemos de la palabra de Dios. Y queremos entonces introducirnos. Yo soy Omar Martínez. Queremos darle gracias por sintonizarse a través de las redes. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición. Esperamos que día a día estén leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Como lo hacemos aquí en Iglesia Filadelfia. Cada día estamos leyendo y también tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces grabar como lo estamos haciendo ahorita, para que ustedes puedan entonces seguirnos los martes y los jueves y de esa manera entonces aprender juntos la palabra de Dios, ya que lo estamos haciendo ahora, como dicen, viral, ¿verdad? No nos estamos congregando físicamente, pero estamos en el Espíritu, ¿amén? Y queremos compartir eso con ánimo, con alegría, con gozo, y espero que ustedes también ahí en casa lo hagan igual. Damos gracias a Dios porque tenemos la compañía de nuestro hermano Bonerge. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios, así sea. Vamos a empezar pues a compartir la palabra, vamos a decir toda la palabra y por favor pues pongan oídos atentos a la lectura, porque esta es palabra de Dios y es palabra para nosotros, para nuestras vidas. Y ahora nuestro hermano Omar va a empezar a leer el primer versículo. Amén. Y como dice el pastor, a lo que venimos, ¿verdad? A leer la palabra del Señor. Y es un capítulo extenso, tiene 18 versículos, pero vamos a leer los primeros 4. Así que si nos siguen, amén. Dice así la palabra del Señor. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Tremendo, ¿verdad? Sí, tremenda lectura, son como dije 18 versículos y queremos tocar algunos puntos aquí, por ejemplo, que está en el capítulo. Por ejemplo, el primer versículo dice, mientras moraba Israel en Sitín. Moraba Israel en Sitín. Cuando leía un poquito a profundo esto, miramos cómo Israel, ya para entrar ya a la tierra de la tierra prometida de Canaán, ellos, dice la palabra de Dios que ellos moraban ahí en Sitín, que eran ciudades que estaban alrededor de Israel, vecinos que estaban ahí, pero también ahí estaban los moabitas, ¿verdad? Sí, los moabitas. Y es interesante ver de que a veces cuando tenemos esos tiempos de espacio donde estamos situados en un lugar o como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que muchos de nosotros estamos en casa y no nos estamos congregando o no estamos haciendo tal vez aquellas cosas que generalmente estamos haciendo para el Señor, o haciendo cosas que queremos hacer. Hay esos espacios donde hay suficiente tiempo para a veces desviarnos y hacer otras cosas. Y aquí estaba el pueblo de Israel entonces en Sitín, alrededor de esos vecinos como los moabitas, ¿verdad? Y dice, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Creo que ahí miramos cómo el pueblo tenía suficiente tiempo para donde ellos entonces prestaron oído, prestaron su atención, ¿verdad? A estos otros vecinos que estaban y eran, dice, que estaban fornicando con las hijas de Moab. Como habíamos dicho, los moabitas eran una comunidad que no servían a Dios, pero de igual manera ellos practicaban toda clase de idolatría, sexualidad, inmoralidad sexual, y sus mujeres se prestaban a eso. Y no solamente eso, pero dice la palabra de Dios que los hijos de Israel entonces comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Vemos ahí cómo
el pueblo de Israel se apartó sus ojos de Dios y comenzó entonces a fornicar con estas mujeres. Cómo sutilmente las mujeres fueron, engañaron de cierta manera. Por medio de un vehículo para corromperlos a ellos. Corromperlos a ellos, sí. Sí. ¿Qué otro punto tiene? Bueno, aquí en el asunto del primer versículo, veo que Balaam no pudo lograr que el Señor maldijera a Israel. Por lo tanto, él tramaba otra estratagema, otro engaño para seducir a Israel por medio de su consejo. Un mal consejo, y eso es lo que dice en otro versículo 31-16 del mismo número. Dice, este es el mal consejo que dio Balaam a Israel. Le dijo, 31-16, que se me perdió el versículo, pero de todas maneras es un mal consejo que le dio para que se corrompieran, pero el problema es que Israel aceptó, fueron entrados en un estado de iniquidad, porque esa es la iniquidad, sabiendo a la persona que va a pecar, que va a ofender a Dios y aún así comete el pecado. Esa es la iniquidad. Y ellos aceptaron y a sabiendas pues hicieron lo que hicieron. El Señor se levantó en ira y no soportó eso y pues vino el castigo de todas las cosas y todo. Y el Señor pues es muy celoso en su palabra, muy celoso en sus promesas y todo. Y este va a dar peor, así acudió el pueblo a Jehová y fueron a Jehová se encendió su ira. Y eso es lo que tenemos que ver, porque en lo actual estamos nosotros también en la misma actitud. En la actualidad nos distraemos, nos ponemos indiferentes y nos ponemos a hacer cosas que desagradan a Dios, desobedecemos y sabemos que es desobediencia y aún así lo hacemos porque nos llaman más la atención, las cosas del mundo nos impresionan más y es el instinto humano que nosotros tenemos que acudimos a nuestros pensamientos, pero no los pensamientos de Dios que están en su palabra. Así es. Tres cosas que podría ver yo también en este relato del capítulo 25 que condujo al pueblo de Israel a pecar de esta manera y así entonces encender la ira de Dios sobre ellos. Uno fue que sutilmente ellos entonces obedecieron dice que empezaron a fornicar con las hijas de mujer, fueron invitados, dice, invitados al pueblo, a los sacrificios de sus dioses. No solamente estaban en fornicación, pero también estaban siendo parte del culto de los sacrificios de estos ídolos, ¿verdad? Y habla de este Baal Peor, que era un ídolo, ¿verdad? En representación de Thor, como representando la fuerza y la fertilidad. Entonces, el pueblo no solamente pecó fornicando, pero pecó también con la idolatría, ¿verdad? Y su desobediencia. Miramos también de que, como decía nuestro hermano Bonerre, de que el pueblo, a veces el enemigo va a tratar muchas maneras de hacernos caer, hacernos pecar. La sutileza del engaño. Y si no puede de una manera, lo va a hacer de otra. En este sentido, en este contexto miramos cómo Israel cayó en su propia trampa. Israel, ellos mismos pecaron con sus mismas, sabiendo, porque ellos sabían entre el bien y el mal. Pero ellos, así que me imagino que para Satanás fue una victoria decir de que como él no pudo hacerlo a través del profeta Balaam y con Balac, dijo él usó entonces otras artimañas, ¿verdad? Él usó a este pueblo para entonces engañar al pueblo de Dios y de esa manera ellos, pero ellos voluntariamente hicieron esto. Entonces ellos cayeron en su propia trampa, el pueblo de Israel, y se encendió la ira de Jehová. Y hablando de este versículo 25:3, hablando de estas palabras, Baal Peor, lo consulté con esto en diccionario y vi que dice Baal Peor era el monte de Moab, que se elevaba frente a Jericó, lugar de donde Israel cometió pecado. Ahora, hablando de Moab saben que era hijo de Lot, el que era sobrino de Abraham, de Lot, sí. Y por eso esta palabra peor es una sola palabra. Para nosotros peor es un calificativo. Bien.
es un calificativo, pero peor quiere decir es una divinidad moabita que recibía culto sobre el monte Peor y que frecuentemente recibía el nombre Baal Peor. Pero esas son palabras árabes, quizás hebreas, pero esa es la razón de este monte. Ese Baal Peor, pero un monte alto, es como decir ahora de la ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Es igual, donde está el pecado que abunda. Y todos son invitados y actualmente pues eso es lo que la persona busca. Sale a la puerta de su casa y salen a divertirse y van a buscar cómo pecar. Eso es un negocio que lo tenemos. Pero mire, fíjese que también veo en este pasaje, ya casi cubrimos los primeros 4 o 5, donde dice en el versículo 6, dice: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos. O sea que ya esta persona ni siquiera estaba allá con los moabitas, sino que vino al campamento y trajo a esta moabita, dice, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, llorando porque ya estaban muriendo personas por ese pecado. Dios estaba castigando. Pero dice aquí en el versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó en medio de la congregación y tomó lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer de su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Me enseña aquí que Finés era aquel varón o aquel creyente que tenía celo de Dios, que no quería que se infiltrara el pecado en el pueblo a través de esta pareja que vino. Tenía sinceridad en su corazón. Tenía sinceridad en su corazón, quería mantener esa santidad delante del Señor y no traer, como digo, ese pecado al pueblo. Dice, y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Imagínense cómo esta plaga vino y esta mortandad vino y mató por medio de ese que las palabras del Señor que dice: el que peca morirá. Y cierto, el que pecaba moría y moría físicamente, ¿no? Mientras que ahora hay una muerte, pero es una muerte espiritual, que si nos arrepentimos, si nos regresamos, nos volvemos otra vez, volvemos a estar en la gracia. Y ya no tenemos esa amenaza de esa condenación de morir. Y si morimos en la gracia del Señor, como está hablando con el hermano aquí. Y me gusta ese pasaje mucho porque dice que Dios vio la actitud, ¿verdad?, de Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Dice: ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Dios vio la acción de Finés, de cómo él tuvo celo por no contaminar ese pecado, por no traer ese pecado, y reprendió, ¿verdad? Exhortó hizo lo que hizo, ¿verdad? Con este varón que trajo a esa mujer moabita, ¿verdad? Pero vemos como Dios reconoció eso y cesó la mortandad. Si no hubieran muerto muchas más personas, pero muestra la lealtad y el temor de Dios que Eleazar tenía, ¿verdad? Este sacerdote. Y Dios valora eso, hermano. Cuando nosotros tomamos esa actitud de honrar a Dios a través de eso, de mirar lo que es pecado y lo que no es pecado, y tomar una decisión. Este varón tenía un carácter, ¿verdad?, o un corazón como el de Dios. Dice, estaba con Dios. Dice, y por tanto, dice: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hizo expiación por los hijos de Israel. Sí. Amén, ¿verdad? Y creo que Finés es un ejemplo del creyente que busca a Dios, que teme a Dios, que se aparta de las cosas que Dios sabe que no van a ayudar a Dios. Esto sucede para que nosotros aprendamos, porque todas estas cosas es como un espejo, nos miramos nosotros, ¿no? Y si nos miramos en un espejo por medio de la ley nos condena, nos dice los pecadores que somos. Pero si nos vemos en el espejo de Cristo, lo vemos por su gracia.
y recibimos bendición también. Amén, así es. No hay condenación. Sí, a medida que vamos leyendo, estamos leyendo, comenzamos el año con el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, ahora estamos en Números. Números nos habla del peregrinaje del pueblo de Israel, o sea, cómo ellos peregrinaron en el desierto 40 años, pero cómo Dios estuvo ahí con ellos. Y quiero leer esta porción bíblica que está en el Nuevo Testamento, primera de Corintios capítulo 10, que prácticamente resume el libro de Números, ¿verdad? Y cómo todo esto que vemos a través de que comenzamos leyendo Éxodo y Levíticos y Números, cómo nos quedaron estos ejemplos a nosotros para aprender de estas personas, ¿verdad? Y no hacer eso, sino más bien apartarnos, ¿verdad? Dice Santiago de que todo el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque Dios no quiere que nosotros como hijos suyos nos contaminemos con cosas del mundo, Satanás, y saber esto, hermanos, de que este peregrinaje, así como el pueblo de Israel allá en el libro de Números, era un peregrinaje donde ellos constantemente tenían esa lucha espiritual, ¿verdad? Sí. Así como nosotros tenemos constantemente esa lucha espiritual en nuestra mente, en el mundo, con Satanás, ¿verdad? Pero qué lindo que Dios nos ha dado la victoria. Él dice que no nos va a dejar tentar más de lo que podemos soportar. Pero quiero leer esta porción bíblica aquí en 1 Corintios capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Amén. Ahí está. Para que no codiciéis cosas malas. Amén. Número 1, no codiciar cosas malas. Los varones de israelitas codiciaron a aquellas mujeres, ¿verdad? Sí. Dice, como ellos codiciaron, dice, ni seáis idólatras. Sabemos que no solamente fornicaron y codiciaron a estas mujeres, pero también fueron parte de la idolatría, ¿verdad? De seguir a este ídolo. Baal, peor, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Es ahí donde dice que Israel se quedó en Sittim, ¿verdad? Y acampó ahí. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se descuidaron, ¿amén? Se descuidaron. Sí, y se levantó a jugar, dice, ¿verdad? Dice, ni forniquemos, dice, porque algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 24,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Amén. ¿Se acuerda que estaba esa historia también? Ni murmuremos, mire, ni murmuremos, ¿verdad? Dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Qué hacía el pueblo cuando, de qué manera murmuró el pueblo? Murmuró con el liderazgo de Moisés, de Aarón. Que no tenían de comer ni de beber y que han traído este desierto a morir. Sí, esa murmuración. Y también con los líderes que Dios había puesto. ¿Y qué sucedió después de esa murmuración? Se cayeron al abismo y el Señor desarrolló una cantidad de serpientes, víboras, y los mordió todos. Y el último versículo dice, y estas cosas les aconteció como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermano, ahí están, ¿verdad? Ahí están escritas y son ejemplos, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que no caiga, sí. Amén. Es bonito estar en la gracia del Señor. Miren, por ejemplo, aquí estaban mencionando la nube que dirigió al pueblo de Israel, sacándolos de Egipto. Esta nube estaba en el día y por la noche había un pilar de fuego, una torre de fuego, algo así que los seguía de noche. Pero se ve que de día y de noche el Señor los cuidaba a ellos, les daba de comer, les daba de dormir, les daba de beber y los protegía. Y cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo de Israel se quedaba quieto. Y cuando la nube de Israel se movía, el pueblo de Israel se movía otra vez. Y que en esa nube estaba la gloria de Dios, la gloria del Señor. Amén, sí. Así que busquemos la manera de estar en la palabra y en obediencia para que esa nube nos siga. Es una nube invisible, pero ahí está.
porque lo visible se hace todo visible, y esa es la gloria de Dios manifestada. Así es, Amén. así es. Sí. Pues vamos a concluir entonces por ahorita este estudio, ¿verdad? En el capítulo 25. Yo les insto, hermanos, que sigamos leyendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Mañana sería la clase entonces de el día 22. Amén. Y seguir constante, hermano, leyendo la palabra de Dios, porque necesitamos llenarnos de ella. Tenemos que tomar estos tiempos ahora que tenemos un tiempo en casa Sí, la palabra poder la palabra meditar, de Dios, ¿no? sí, la palabra de Dios es alimento para el espíritu y también es un refrigerio para nuestras vidas. Amén, Porque así es. tenemos que seguir en la palabra, porque ya nuestra palabra humana ya no debe salir de nuestra boca. Nuestros pensamientos deben ser, como dice el Señor, altos son mis pensamientos y mis caminos. Usemos los pensamientos del Señor y recorramos los caminos del Señor. ¿Y cuál es el camino? Tenemos a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sin el poder. Así que ese es el camino que nos va a llevar al cielo, a estar con el Señor todos nosotros. Así es. Okay. Bien, hermanos, damos gracias entonces al Señor por permitirnos leer y compartir un poco la palabra de Dios, pero también queremos tener un pequeño tiempo para orar, ¿verdad? Orar por la iglesia de Filadelfia, por las familias, los jóvenes, los niños, y le voy a pedir al hermano Bonet entonces que él haga esa oración, y yo voy a hacer una oración corta también por todo lo que está pasando, ¿verdad? La crisis. Bueno, pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias por reunirnos aquí, porque tu Santo Espíritu con su poder nos ha traído aquí, Señor. Hemos estado compartiendo la palabra tuya, que es poder de Dios, lo mismo que es el Evangelio, Señor. Te pedimos por la iglesia de Filadelfia, que aunque pequeña y todo, pero es fuerte, porque se conserva en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a estar siempre contigo, Señor, y no ofenderte. Y perdona nuestros pecados, perdona, Señor, que hemos pecado contra ti, no te hemos obedecido, te hemos desagradado, Señor, y estamos siempre buscando la manera de agradarte, pero hay cosas que en el mundo nos traen, nos divierten o nos apartan, nos separan y nos ponen en otro lado, Señor. Te pedimos que nos permitas usar tus pensamientos, Señor. Dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras decisiones y dirígenos en tu palabra, Señor, y compartirla con otros, Señor, porque tu palabra es alimento para el espíritu también, y para que todo enfermo sea sanado, sea curado, Señor. Te pido por todas las personas de todo el mundo, en toda la tierra, Señor, especialmente por esta pandemia que anda alrededor de todo el mundo, en toda la tierra, Señor. Aunque todo el mundo está indiferente contigo, Señor, pero ayúdanos, Señor, para ser interesados en ti, buscarte a ti, amarte y agradarte y glorificar tu nombre, Señor. Sí, Padre, sí, También te pido en estos momentos, Señor, ya que se ofrece la oportunidad, oramos por nuestro pastor Alejandro, que se encuentra delicado de salud. Le iban a operar, pero no se va a poder en este tiempo, sino que se ha pospuesto por algunos otros asuntos de salud. Te pido que lo fortalezca, Señor, que ayudes con nuestro espíritu, Señor, que se junte con tu espíritu, para que todos podamos seguir adelante, Señor, ya que tú nos ayudes con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y decididos siempre a concentrarnos en tu palabra. Y gracias te doy por esta reunión aquí, por el hermano Jesús y por el hermano Cristian, que ha venido a acompañarnos también. Sí, y por mi parte, por el hermano Omar, que ha estado aquí con nosotros, Señor. Te lo pongo en tus manos también, que lo ayudes y lo tengas siempre en tus manos, en tu poder y en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Señor, y para concluir, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos que están aquí también, Señor. Pero, Señor, levantamos nuestra oración también, Padre, para los pastores allá en Nicaragua, Señor. Yo sé que algunos de ellos están pasando muchas dificultades, Dios mío, pero, Señor, los recordamos, estamos orando por ellos, Señor. Pedimos por el pastor Ever Girón, Señor, allá en Iglesia de Filadelfia, los Girones. Señor, estamos orando por él, por su familia, pidiendo, Señor, que tú continúes bendiciéndole, Señor, y proveyendo, Señor, para sus necesidades, también por
el pastor Miguel Mercado, oramos por él, Señor, por el pastor Manuel, la Iglesia Filadelfia en el Palenque, Señor, y también por el pastor César, Señor, oramos por él, en Iglesia Filadelfia, allá en Tipitapa, Señor. No nos olvidamos de nuestros hermanos, estamos en oración con ellos, Padre, y orando, Señor, fervientemente, de que, Padre, tu ángel acampe alrededor de ellos, los defienda, los cubra, Señor, que ninguna plaga, Dios mío, les toque, Padre Santo, Señor, porque sabemos que son tus hijos, Señor, y tú estás con ellos, Padre, y también oramos por cada familia, Señor, y por las iglesias en Nicaragua también, Señor, y por todos, Señor, en general, por todas las iglesias alrededor del mundo, Señor. Pedimos que tú pronto, Señor, traiga, Dios mío, Señor, esta pandemia, Señor, pronto cese, Señor, así como cesaba, Señor, aquella mortandad, Dios mío, con el pueblo de Israel, Señor. Gracias te damos, Señor, y te damos la honra y gloria a ti, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.